Día 4 nos toca, ¿no? Dios habla por medio de la Biblia. Estuvimos viendo las clases anteriores de, bueno, toda esta unidad es de esto, ¿no? De que Dios habla de diferentes maneras. Vimos de que Dios habla por medio de su Espíritu Santo. La clase anterior, no sé si se acuerdan, pero estábamos hablando de qué, de que Dios, ¿qué hace Dios? Se revela, ¿cierto? Que Él quiere decir algo. ¿Qué cosa quiere revelar Dios? 3 cosas eran. Quiere revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Así mismo para que nosotros sepamos quién es Dios. Nos dice su nombre, nos dice sus cualidades. Sus propósitos es para que nosotros sepamos lo que Él quiere hacer. Y sus caminos para que nosotros enderecemos nuestra vida y vayamos caminando a esos propósitos, ¿cierto? Y el día de hoy, que es el día 4, la lección dice que Dios nos habla por medio de la Biblia, ¿cierto? Su palabra. Esto tal vez hoy no vamos a entrar tanto en detalle porque este mes completo, el mes que pasó, estuvimos hablando de eso en las reuniones, de por qué es importante la Biblia, ¿cierto? Eso creo que no es necesario que digamos que son 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, eso lo sabemos. Habían cosas muy interesantes que no sé si siguen estando ahí, pero en la pared, no sé si lo pudieron leer en el salón de adentro, ¿cierto? Cosas como datos, ¿no? Acerca de la Biblia, que prepararon si no me equivoco, los hermanos de misiones y de evangelismo, ¿puede ser? ¿Sí? El grupo de estudio. Y cosas bastante interesantes, artículos, ¿no? Pero fuera de todos esos datos que pueden ser interesantes para algunos, para otros no tanto, la Biblia es más que eso, ¿no? Es más que un libro de datos interesantes. Dice la lección de hoy que Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos, ¿no? Recién lo dijimos. Tal vez la pregunta que con más frecuencia nos hacemos nosotros es, entonces, ¿cómo es que Dios me habla? ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando? ¿Y cómo puede Dios ser más real y personal para mí? O sea, esto que Dios me está hablando, ¿cómo yo lo puedo sentir de una forma más tangible? Que a veces creo que es la parte más difícil porque de hacer todo esto que hablamos, que parece una cosa espiritual y muy rara, muy intangible, ¿cómo lo podemos hacer carne en nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando uno lo vive, por ahí se hace más fácil. Pero hay un montón de situaciones donde nosotros estamos así como que esto será de Dios, no será de Dios, estaré escuchando la voz de Dios o serán mis propios pensamientos, ¿cierto? Todas esas preguntas, esas interrogantes que vienen, dice, Dios habla a cada individuo de forma única. Yo esa palabra única la cambié acá en mi libro por especial le puse. Porque única es como si Dios, claro, y como si fuera una sola forma la que Dios habla. Yo le puse especial porque Dios usa de forma especial para hablarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a un montón de cosas. En otras ocasiones me parece que hemos tratado este tema, pero de cómo la multiforme gracia de Dios, ¿no? Cómo se adecua a Dios a nuestra necesidad, yo diría así. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos de entornos diferentes, todos de alguna manera venimos fallados desde siempre, pero por distintas cosas, ¿no? Algunos por la pobreza, otros por el vicio de los papás, otros por el abandono, indiferente, o sea, un montón de cosas, indiferente lo que sea, pero siempre hay necesidades, ¿no? Que todos tenemos. Y que a veces mi necesidad no es la misma de mi compañero, de mi amigo, de mi hermano, pero no por eso no quiere decir que esa persona no tenga un vacío en su corazón, porque eso es algo común de todo el ser humano, ¿sí? Ese vacío de Dios lo tenemos todos. Entonces, Dios habla a cada individuo de una forma especial, le puse yo, y puede hacerlo de la manera que le plazca.
Al caminar en una relación íntima de amor con Él, aprenderemos a reconocer su voz y sabremos cuándo Dios nos está hablando. Jesús comparó la relación que Él tiene con sus seguidores, sus discípulos, nosotros, a la relación entre un pastor y sus ovejas. Él dijo, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Eso está en Juan, ¿no? Capítulo 10. De la misma manera, cuando Dios nos habla, nosotros podremos reconocer su voz y seguirle. Dios nos habla a través de una variedad de medios. Dios hoy día habla principalmente, pero no únicamente, a través del Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Esto es lo que hemos ido estudiando de a poquito y vamos a seguir en las próximas clases, ¿no? Es difícil separar estos 4 medios. Él usa la oración y la Biblia juntas, a menudo, las circunstancias y la iglesia u otros creyentes, y lo ayudarán a confirmar lo que Dios le está diciendo. Con frecuencia, Dios usará las circunstancias y la iglesia para ayudarle a conocer el tiempo apropiado. El tiempo que Él ha seleccionado. Hablaremos más de esto, bueno, en las próximas clases, pero yo quería detenerme acá en donde dice que Dios nos habla principalmente por el Espíritu Santo, pero también decía el autor a través de varios medios, ¿no? Que es la Biblia, la oración, las circunstancias. En primer lugar, dice por el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración y las circunstancias de la iglesia. Es difícil separar estos 4 medios. Él usa la oración y la Biblia juntas. Y yo acá quería hacer esta pausa, porque nosotros, ahora vamos a verlo más en detalle, pero necesitamos, sí o sí, necesitamos un filtro para todas las cosas que nosotros podamos pensar que son de Dios o no. Se torna un caos, y esto es muy fácil de comprobarlo. Obviamente no voy a decir ningún nombre ni nada porque no es necesario, pero sí en algunos lugares donde todo el mundo siente que Dios le habla, pero todas esas palabras o sentimientos no son filtrados por la palabra de Dios, puede resultar eso en cualquier cosa, y que generalmente es eso, es caos, es confusión, muchas veces es pecado, son heridas. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy fácil de manipular. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el corazón del hombre es engañoso? Dios nos dice eso, ¿no? O sea, tengan cuidado con sus sentimientos. Esto de todo el tiempo sentir no está mal, porque eso corresponde a que cada persona es diferente, ¿no? Hay personas que son más de pensar, otras son más de sentir. No hay problema hasta ahí, siempre y cuando yo que pienso o yo que siento, todo lo que puedo percibir de esa manera, lo llevo a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que ser un filtro. Cuando no es así es cuando empiezan los problemas. Entonces, eso es lo primero. Los cuestionamientos intelectuales que uno puede hacer debe ser sobre la Biblia, sobre lo que la Biblia dice. Escribí yo acá, sobre lo que la Biblia dice, y no sobre lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, cuando hay personas que quieren usar la Biblia como un argumento para discutir algo científico, supongamos, ¿no? Hay un debate y hay una persona que lleva la Biblia como su argumento. ¿Está bien? Hay cosas que dice la Biblia que tienen que ver con ese aspecto, ¿no? Algunas cosas científicas que después han comprobado que son así. Está bien. Ahora, hay cosas que la Biblia no dice con respecto a eso y que siguen siendo, por el lado de la ciencia, se han descubierto. Entonces, mi error, si es que yo soy el que quiero usar la Biblia como una base científica, por así decirlo, es creer que lo que la Biblia no dice no existe.
No sé si me explico. Porque hay mucha gente que le pasa eso y lamentablemente ahí caemos en un error que nos quita peso a nuestro argumento. Porque cuando nosotros decimos, si esto no aparece en la Biblia, entonces no es así. Pongo un caso muy simple, ¿no? Podemos decir, bueno, pero no está malo drogarse porque la Biblia en ninguna parte habla de las drogas. Nunca yo leo marihuana, cocaína, no sale eso, ¿cierto? Amén. ¿Algunos en serio? Qué bueno. Pero hay un principio que sobre ese principio nosotros actuamos, que es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, ese es el principio, es como la base, y ese es mi filtro para después yo poder argumentar cosas. Entonces, las cosas que no dice la Biblia, nosotros no tenemos que discutir sobre las cosas que no dice, pero sí tenemos que creer las cosas que sí dice. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya hemos visto qué cosa es la historia que Dios cuenta de cómo Él se ha acercado al ser humano a través de todos los diferentes momentos de la historia, valga la redundancia, y cómo el ser humano se ha revelado, ¿cierto? Es eso. Entonces, obviamente que no lo puedes usar ni como un texto científico, ni como un libro de historia, aunque contiene mucha historia, ¿cierto? No se puede usar como un libro de consejos psicológicos, aunque tiene muchos buenos consejos, por supuesto, pero cuando yo encasillo la palabra de Dios en un solo tema que le afecta al ser humano, estoy perdiéndome de un montón de cosas y a la vez estoy atribuyendo algo que no es ese su objetivo. No sé si me explico ahí. Entonces, los cuestionamientos, como digo, que se puedan hacer a la palabra de Dios, a la Biblia, tienen que ser sobre la base de lo que sí dice y no de lo que no dice, porque hay cosas que no dice, pero ¿por qué no dice? Porque a Dios no le interesaba hablar de eso para el ser humano, para nosotros y para la gente que vivió antes. ¿El objetivo de Dios cuál es? Que nosotros nos podamos salvar, ¿cierto? Una relación, lo hemos visto muchas veces acá, una relación de amor con el ser humano. Entonces hay un montón de otros aspectos que obviamente no va a hablar la Biblia porque no entran en la Biblia y no es necesario que estén. ¿Está bien? Dios usará las circunstancias y la iglesia para ayudarnos a conocer los tiempos apropiados. Hablaremos de esto más adelante en las próximas clases, por supuesto. Ahora, esto de los principios, está bueno también que lo pensemos, yo lo pienso así. Ustedes saben que cada país tiene una regla general que son las constituciones, ¿no? La constitución argentina, algunos se saben hasta el verso del preámbulo, ¿no? ¿Cómo es? Tú lo sabes. Me da vergüenza decirlo, pero lo sabe mi esposa. Lo enseñan en la escuela, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es una ley general, un marco general, y sobre ese marco general que tiene mucho poder, que hay que hacer muchas cosas para cambiarlo, que no es llegar y, bueno, vamos, este año, independiente de quién sea el presidente o no, vamos a cambiarle no es tan fácil eso. De hecho, hay abogados, no sé si han escuchado abogados constitucionalistas, ¿cierto? Que se dedican solo a estudiar la Constitución y solo a defender esa gran ley. Entonces después están las leyes particulares, que son leyes más chiquitas que hablan de cosas específicas, pero que están basadas en esa ley principal. Pensemos en la Biblia entonces como un marco general, como una constitución que es para nosotros, y después tenemos las diferentes cosas más chiquitas que están amparadas sobre esos principios, ¿sí? No sé si ahí queda más claro lo que había dicho antes, pero ese ejemplo siempre me parece muy apropiado. Vamos acá a la actividad número 1, que dice, indique si cada declaración que sigue es verdadera o es falsa, en el número 1. Dice el número 1, tenemos que poner verdadero o falso, Dios puede hablar en forma única, yo había dicho especial, a los individuos según Él le plazca. ¿Eso es verdadero o falso?
verdadero, ¿cierto? Póngale la B ahí. Buenas noches. Verdadero, entonces. El punto número 2 dice, hoy día Dios habla principalmente por medio de los sueños y las visiones. Falso, ¿cierto? ¿Pero Dios puede hablar por los sueños y las visiones? Sí que lo puede hacer, pero principalmente no. No es ese nuestro marco general, nuestra constitución. Entonces ahí sería verdadero y falso. No, porque dice principalmente. Y claro, la palabra principalmente es la clave ahí. Como si tú te basas, todo lo que haces te basas en eso. Joel dice que en los últimos tiempos Dios iba a hablar a través de sueños y visiones. Claro, esa es una de las formas que Dios puede hablar. Ahora, eso corresponde a que tú lo tomes como tu base o como tu filtro para las demás cosas. Esa es la pregunta. La palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces sería la F. El número 3 dice, cuando las personas están en la relación correcta con Dios, oyen y reconocen su voz. ¿Eso es verdadero, dicen ustedes? Bien, entonces póngale ahí, la B. Y el punto número 4 dice, Dios habla frecuentemente por el Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración. Frecuentemente no, siempre. Y frecuentemente no. Siempre. Sí, pero Yo como lo interpreté, él habla siempre. Vos lo entiendas o no lo entiendas, pero por eso, según de dónde viene. Del lado de Dios, él siempre habla. a ver, vamos a hacer unas apuestas acá. ¿Quién da más? Bueno, yo les digo que según el autor, que pone siempre las respuestas acá abajito, dice que solo la opción 2 es falsa. Así que según el autor es verdadero. Pero según Ezequiel, ¿a quién le creemos más? Dice que es claro. ¿A quién le tenemos más confianza? El espíritu de verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Describe la revelación completa de Dios. Yo ahí la palabra completa le puse un apartado y le puse para nosotros hoy. ¿Por qué le puse para nosotros hoy? Porque yo tengo la esperanza de que cuando nosotros conozcamos al Señor y estemos cara a cara con Él, vamos a descubrir un montón de cosas que nuestro cuerpo y nuestra mente, que es tan chiquita, no podemos descubrir. Entonces la revelación completa de Dios para nosotros hoy es la palabra de Dios, es la Biblia. Pero cuando lo veamos cara a cara, van a desaparecer todas las barreras, porque la palabra dice que tendremos un cuerpo glorificado, ya no será este cuerpo y con estas limitaciones que tenemos, incluso intelectuales, sino que se van a abrir nuestros ojos y vamos a ver al Señor. Va a estar bueno ese momento, ¿no? Ojalá que estemos ahí. Dios nos habla por medio de la Biblia. Sin embargo, como ya hemos aprendido, una persona no puede entender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como dice ahí en Juan 14, 17. Y en el siguiente dibujo, o sea que está en la página 106, nos va a ayudar, o veremos, cómo visualizar esto de que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Y ahí tenemos un dibujito, ¿cierto?, de una persona que está leyendo la Biblia, y después se pone de pie y empieza a ejercer una acción, ¿no? Lo que sería ahí, la interpretación sería que nosotros nos sentamos, leemos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que es una persona, nos empieza a hablar cuando estamos leyendo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces Él nos revela una verdad. Cuando nos revela una verdad personal, o sea, algo que nos afecta a nosotros directamente, nosotros nos ajustamos a Dios, que se acuerdan que esa palabra de ajustar yo les había dicho también que yo también la había cambiado por ordenar también, o sea, ajustar y ordenar.
porque me parecía que a veces hay que ordenar cosas, prioridades y eso, ¿no? Y después de eso, que uno ordena o ajusta su vida a lo que Dios le dice, ahí entonces te pones de pie, obedeces a Dios y ahí Dios hace su obra a través de nosotros. Dice entonces la explicación que da ahí el autor debajo del dibujito, dice, este es el diagrama de un encuentro con Dios. Cuando el Espíritu Santo le revela una verdad espiritual de la palabra de Dios, la está relacionando personalmente con su vida. Este es un encuentro con Dios. O sea, cuando Dios nos revela algo de su palabra, ahí estamos teniendo un encuentro con Dios. Creo que a veces estamos como muy exigentes en cuanto a las experiencias extrasensoriales, místicas, metafísicas, dicen algunos por ahí, más filósofos, pero cosas raras, ¿no? Y en realidad lo que nos está diciendo acá el autor es, cuando leemos la Biblia y el Señor nos muestra algo que tenemos que cambiar en nosotros, ahí ya estamos teniendo un encuentro con el Señor, porque es su Espíritu Santo el que nos está revelando una verdad. Ya está. Todo lo que, si después pasan otras cosas, cosas sobrenaturales, que hay una luz que entra al cuarto, que nos sacude en la cama, lo que sea, genial, está buenísimo, pero no es necesario tal vez que estemos esperando eso. Con que Dios nos revele algo que tenemos que cambiar, ya Dios se está encontrando con nosotros. ¿Cierto? Me acordé ahora de un verso que siempre, un versículo, ¿no? Que siempre usaba mi abuelita, a raíz de una situación que ella vivió, que mi abuela tuvo una ACV y quedó prácticamente ciega, después pudo recuperar un poquito la vista, pero bueno, pasó muchos años así. Mi abuela siempre fue una mujer de oración, que le gustaba mucho predicar, encontraba a alguien en la calle y no lo conocía, pero empezaba a predicar, así, era muy, muy efusiva en eso. Pero un día dice que se fue, ya estaba con esta enfermedad, y se fue a bañar, y de repente no sabe qué pasó, pero cuando se dio cuenta, estaba mi abuelo ayudándola a vestirse y a secarse. Y no sabe ella qué pasó. No sabe si se desmayó, si se cayó, dice ese lapso de tiempo que no sé cuánto pasó, no sé. Entonces se puso tan mal, esto me lo contaba ella después de unos años, que se puso tan mal, tan triste, tan angustiada por esa situación y asustada también. Entonces le empezó a pedir al Señor que le diga por qué. ¿Por qué tenía que pasar eso? No sé, seguramente se asustó que esas situaciones se sigan repitiendo, no sé qué es lo que le pasó. Pero la cosa es que se asustó mucho y se angustió mucho. Entonces dice que orando varios días y así asustada y triste, por eso que le había pasado, va a ese versículo que dice que el Señor, al que ama y trata como hijo, lo castiga. Y si no, después dice una cosa muy fuerte, que si no es un bastardo, ¿no? No sé cómo usa la palabra, pero ¿cuál es la palabra que usa ahí la Reina Valera? Pero en el fondo es eso, que no es su hijo, ¿no? Porque si el padre nada más castiga al hijo. Y eso me hacía pensar en esto de que cuando el Señor se nos revela, a veces para que nosotros cambiemos algo, para que conozcamos algo de Él, también tenemos que pensar lo que ese es un encuentro con Dios, porque el Señor lo que quiere es hablarnos y enseñarnos cosas, ¿sí? Mi abuela leyó este texto y, claro, la palabra castigo es fuerte, pero por ahí si lo tomamos nosotros como que Dios quiere enseñarnos algo, entonces, claro, Él es mi Padre y me quiere enseñar cosas, entonces cuando lo hace a través de su palabra, ahí ya estoy teniendo un contacto con Él, una relación con Él. Cuando el encuentro con Dios, entonces, la secuencia que nosotros vivimos cuando pasa este encuentro con Dios es así. Primero,
usted lee la palabra de Dios, la Biblia. Segundo lugar, el Espíritu Santo de verdad, que es el Espíritu de verdad, toma la palabra de Dios y le revela la verdad. Yo acá puse entre paréntesis convicción de pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí es cuando Dios nos dice, hay algo que tienes que cambiar en ti. Y esa es una convicción que da el Espíritu. Yo puedo convencer a otra persona de que lo que está haciendo está mal y darle un montón de motivos psicológicos, motivos, puedo, manipularlo incluso, ¿no? Decirle, mira, no sigas haciendo esto porque te va a llevar la policía, lo que sea que esté haciendo esa persona, ¿no? Pero hay algo que produce el Espíritu Santo y que lo produce cuando nosotros buscamos a Dios en su palabra, que es convencernos de pecado. Nos revela una verdad. En el punto número 3, después de que Dios se revela una verdad en la palabra de Dios, usted ajusta su vida, ajusta u ordena, como habíamos dicho antes, nuestra vida la ordenamos o la ajustamos a esa verdad que Dios nos reveló, que ahora conocemos, que antes no lo habíamos visto. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? De leer un texto y de repente decir, pero yo la Biblia lo he leído varias veces y nunca me había llamado la atención esta palabra. ¿Qué quiere decir? O esta frase, ¿por qué pasó? Ah, mira, y lo conectas con algo que te está pasando. Y ahí es donde Dios te está hablando. Entonces ahí es donde hacemos los ajustes de nuestra vida a esa nueva verdad que conocemos, que se nos reveló. Después obedecemos a Dios, ¿cierto? En el punto número 4. Y por último, Dios obra en nosotros y a través de nosotros para realizar sus propósitos. Yo escribí un ejemplo acá. Supongamos que yo soy una persona que siempre escucha y obedece a la gente que no conviene, ¿no? Estoy en un trabajo, por ejemplo, y siempre estoy con mis compañeros de trabajo escuchando las tonterías que dicen, cosas sin sentido, vulgaridades, hablar mal de otra persona, cosas negativas, siempre quejándose de todo, hablando mal de los demás, todo eso. Yo siempre escucho a esa persona o a esas personas y estoy metido en ese mundo. Y un día abro la Biblia buscando que el Señor me hable y llego a caer al Salmo 1. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? ¿Cómo? Bienaventurado el varón. A ver cómo es. Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, que son estos que se burlan y todo eso, se ha sentado, ¿cierto? Yo empiezo a leer, yo venía de esa historia y ahora leo esto y el Señor me está revelando, mira, soy bienaventurado si no hago esto. Se me abrió la cabeza de repente y digo, yo no tengo que escuchar más a estas personas, no tengo que estar en este ambiente, no tengo que compartir esta situación con estas personas. ¿Qué es lo que hago entonces? Me aparto y ahí estoy haciendo el punto número 3. Estoy ajustando mi vida. Ya cuando estamos en el trabajo ya no participo de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor me reveló que eso está mal. No estoy siendo bienaventurado. Entonces me separo. Ahí estoy ajustando mi vida y después obedezco a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que nosotros tenemos que bendecir, ¿cierto? Empiezo a hablar de otra manera. Ahí estoy obedeciendo a Dios. Con ese cambio que pasó en mí, de repente alguien de ese entorno, capaz que del mismo entorno, se acerca y me dice, ¿sabes qué? Hace tiempo te quería hablar porque veo que tienes algo especial, veo en tu forma de hablar que ya no eres como antes, me gustaría que me des un consejo. Y ahí Dios, que está trabajando en mí, pero me está usando a mí para hacer su obra a los demás. ¿Sí? Eso podría ser la secuencia, un ejemplo de esta secuencia que acabamos de ver. Tómenlo en cuenta y piensen ustedes qué otras situaciones se puede dar, porque esto va a ser parte de un taller que vamos a hacer en unas clases más, no sé si la otra o la próxima, pero de cómo nosotros podemos pensar en estas situaciones, ¿no?
A veces nos pasan cosas y nosotros lo podemos usar ese mismo ejemplo ¿cómo se llama?, de testimonio que tengamos, pero también está bueno de repente pensar en qué situación puedo aplicar esto, ¿no? Puedo aplicarlo a mi vida. ¿Y estamos bien hasta ahí entonces? Bien. Punto número 2 de la actividad para completar dice, usando la descripción y el diagrama, escriba un resumen de cómo Dios habla a través de la Biblia. O sea, esta secuencia que nosotros acabamos de ver. Primero, leemos la palabra, ¿cierto? Leemos la Biblia. Segundo lugar, el Espíritu me revela una verdad, ¿cierto? Vayan anotando ustedes ahí. Después de que leo la palabra y que Dios me revela una verdad, ajusto u ordeno mi vida a esa verdad. Después obedezco, ¿cierto? A Dios. Y por último, veo cómo Él obra en mí y a través de mí, las dos cosas, para cumplir sus propósitos. Sí. Sí, eso va a ser para el taller. Vamos a hacer un día un taller, uno de los jueves que viene, y vamos a hacer varias cositas así prácticas, en grupitos más chiquitos. ¿Sí? Y esta va a ser una, ya le estoy adelantando para que vayan pensando a ver en qué ejemplo podría ponerlo. Si alguien tiene un ejemplo de su propia vida, mejor, pero también que nosotros podamos crear situaciones, porque esto nos ayuda mucho a veces para compartir con otras personas, pero también nosotros mismos de repente darnos cuenta en dónde podemos meter esto, porque acuérdense que la idea de esto, del principio que lo dijimos cuando empezamos a estudiar, fue cómo lo que estudiemos podemos hacerlo real en situaciones cotidianas, ¿no? de nuestra vida. El punto número 3, entonces, pensando en esto mismo, en el diagrama, nos dice que vayamos completando con las palabras clave, de acuerdo a esta secuencia, que son 4 pasos, ¿cierto? Bueno, en este caso son 4 líneas que tenemos que completar ahí. La número 1 dice yo, la palabra. Así que sería, yo leo, ¿cierto? Leo la palabra. Dijimos esto de leer, bueno, yo lo dije también, me parece, cuando me tocó dar este mes sobre la Biblia, que la cosa es leer. O sea, todavía no hay una película de la Biblia, no hay una serie de la Biblia. Han hecho pedacitos, pero eso no es el medio que Dios nos dejó. Y esto va más allá de que a uno le guste leer o no, ¿cierto? Porque no es yo leo porque me gusta, leo la Biblia porque me gusta, no es una novela. Si te gusta leer, genial, lee la Biblia y lee otras cosas, perfecto. Pero el objetivo de Dios no es que uno lea porque va a aprender palabras lindas o va a aprender a escribir. El objetivo de Dios es que nosotros leamos la Biblia para que lo conozcamos a Él, ¿cierto? Entonces va mucho más allá de que si a mí me gusta o no me gusta leer, o sé leer bien o no sé leer tan de corrido. Si es el único lugar donde tienes ese marco, como dijimos, más importante de donde nosotros vamos a sacar toda nuestra experiencia cristiana, debería interesarnos mucho, ¿no? Y buscarlo de todas maneras. Entonces yo leo la palabra. La Biblia. La palabra de Dios, que es la Biblia. En el punto número 2 dice, el Espíritu de verdad toma la palabra de Dios y me revela. Ahí va esa palabra. Me revela una verdad. Haciendo memoria de la clase pasada, hablábamos esto de revelar, ¿no? Que el Espíritu Santo es quien nos revela, no es que nosotros lo descubrimos.
Porque si no, hay que tener cuidado a veces con estos detallitos porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos siempre poniéndole un poquito de, no, porque yo hice esto, ¿cierto? Entonces, Dios reciba toda la gloria, pero yo también quiero un poquito, ¿no?, de reconocimiento. En cambio, cuando entendemos que es el Espíritu Santo que se revela, que es Él el que nos da, tú te das cuenta que siempre estás en falta. Y como a veces ha dicho el pastor, por más que hagamos cosas, seguimos siendo siervos inútiles, ¿no? La palabra de Dios lo dice. Entonces, mirándose siempre desde ese punto de vista, entendemos que es Dios que nos revela. Es Él el que se da a conocer. No es que nosotros tenemos el mérito de que, mira qué bueno que soy, que busqué a Dios. No, no. Él nos dio ese interés. Punto número 3. Yo ajusto, ordeno, como quieran ponerle, mi vida a la verdad de Dios, a esa verdad que Dios me reveló en el punto anterior. Y el punto número 4 al final es, yo le obedezco. Siguiendo con este ejemplo de la Biblia como un marco general, como una constitución, ese es nuestro filtro, ¿cierto? Pero después hay cosas muy particulares que acá en el punto 3, cuando dice, yo ajusto mi vida a la verdad de Dios, o sea, esa verdad que Dios me reveló, a veces hay que entender que como esas son situaciones más personales, hay cosas o revelaciones que Dios le da a ciertas personas para su vida específica y que no necesariamente se aplican a todas las personas. A veces también cometemos ese error, ¿no? De pensar de que porque Dios me reveló algo a mí, todos los demás tienen que hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo o creer lo mismo que creo yo. Y en realidad para eso tenemos la Biblia, ¿cierto? Como marco general. Y después estas revelaciones personales tienen que ver mucho con nosotros, con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra cuna, de dónde venimos. Ahí es donde se empiezan a ver las diferencias, ¿no?, de cada uno de nosotros y cómo Dios actúa de forma diferente con cada uno. Hay personas, por ejemplo, que en su vida en su niñez, por ejemplo, fueron maltratadas. Son personas que posiblemente necesiten, cuando son un poco más adultas y aún llegan al Evangelio, necesiten más abrazos, necesiten más muestras de cariño. ¿Por qué? Porque vienen de ahí, vienen de esa situación. Ahora, alguien que siempre tuvo eso desde niño, por ahí va a ser, no me abracen tanto, por favor, no me gusta tanto el contacto, ¿no? Entonces, si yo quiero imponer lo que yo siento, pero lo que me pasó a mí, para que todos hagan igual, ahí es donde empiezan a veces las fricciones. Entonces, hay cosas generales, la palabra de Dios. Eso es para todos. Y después hay cosas muy particulares que dependen de cada una de las personas, de cuál es su necesidad y cómo es el corazón. Y eso, nosotros no nos tenemos que involucrar mucho en eso porque Dios es el que conoce el corazón. Yo les cuento una copucha. Hacía tiempo que no les contaba copuchas. Que Dios me habló hace unos días, un tiempo, que estaban bailando ahí las mujeres y, bueno, a mí no, sinceramente nunca me ha gustado mucho el baile porque soy retieso, no entiendo nada de eso, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, o sea, mucho no es de mi agrado, pero estaba mirando, pero de repente se me viene esta palabra a mi corazón. Cuando veía algunas personas adultas, incluso vestidas, vieron que se hacen sus vestidos y sus cosas para bailar, especiales, ¿no?, con sus colores y todo. Y yo veía esto, o lo sentía, del Señor diciéndome, está bien, si a ti te gusta o no te gusta, no importa, pero el tema es que cuando esas mujeres están haciendo eso,
y están vestidas con esa ropa y con el peinado y se maquillan y todo eso, están haciendo, pensaba yo, o Dios me hablaba, algo que tal vez nunca pudieron hacer cuando eran chicas. O sea, yo veía esto, sentía que el Señor decía, yo estoy sanando el corazón de ellas. Porque, claro, vestida así como princesa, tuviese una mujer ya casada, por ahí como que no da. Para mí. Pero el Señor decía, tú no sabes que yo estoy sanando su corazón en este momento. Entonces, ese tipo de cosas, a veces cuando nosotros, lo que yo siento, lo que a mí me gusta nomás es lo de Dios, tú no sabes la obra que Dios está haciendo en otra persona. Y por eso es que digo que es difícil meternos ahí en ese tema de cómo Dios habla a cada uno, ¿no? Yo veía ahí a las hermanas bailando y el Señor me decía, ellas ahora se sienten como por ejemplo tu hija. O sea, claro, mi hija, yo trato de amarla y de cuidarla y de ¿cómo se llama? De protegerla y de decirle que la amo y que es hermosa. Pero ¿cuántas de esas mujeres que están ahí nunca tuvieron eso? Todo lo contrario, abuso, abandono, ¿cierto? Dolor, pobreza. Y el Señor me decía, yo estoy haciendo que ellas ahora sientan eso. No importa si son adultas, si ya tienen hijos. Pero le pedía perdón al Señor mientras las veía, pero también sentía eso de cómo es que nosotros tan fácil somos para imponer lo que a nosotros nomás nos gusta, lo que nosotros nomás pensamos. Y el Señor te dice, tú no tienes nada que ver, no te metas en esto. Sí. ¿Estás hablando, profe, del carnaval? No, de las hermanas que bailan acá en la... No, al carnaval nunca he ido, pero supongo yo que no está sanando su corazón el Señor ahí. No, de las hermanas que un día estaban bailando, un día domingo acá, y las veía ahí con su ropa y todo eso. No, acá en la iglesia, en una reunión, de las hermanas que hacen danza. De eso estaban hablando, sí. No, las otras hermanas no las conozco. Que a uno no le gusta, o uno no comparte, dice, ¿esto para qué? No tiene sentido. Y en realidad Dios me está diciendo, para ti no tiene sentido, pero lo que yo estoy haciendo con el corazón de esas personas ahora en este momento que están bailando y lo harán bien, lo harán mal, como quiera, pero yo estoy sanando su corazón, el Señor me estaba diciendo eso a mí. No te metas en eso porque yo estoy haciendo algo con ellas. Tú no tienes nada que opinar ni nada. Ese era el punto. Bueno, verifique su respuesta. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, según lo que dice Efesios, ¿no? Capítulo 6, para revelarnos a Dios, para revelarnos sus propósitos y para que nos instruyamos en sus caminos. Por nosotros mismos nunca podremos entender las verdades de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos parecerá una locura. Acá dice en 1 Corintios 2:14, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y él no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender todas las cosas, ¿cierto? Bien, acá este punto número 4 que viene ahora, por ahí no sé si lo podremos hacer o alguien quiere compartir algo con respecto a esto, pero dice, Dios probablemente ha usado algún pasaje de la Biblia en particular en algún momento durante este curso. Revise, la unidad de la 1 a la 5, obviamente no lo vamos a hacer ahora, y busque algún pasaje de la Escritura donde le parezca que Dios ha llamado su atención. Y después, si se acuerdan del pasaje, lo escriben ahí en las líneas. ¿Alguien tiene una experiencia así? Tal vez no del curso, capaz que de antes, pero que diga, yo cuando leí este versículo, el Señor me abrió los ojos para ver tal o cual cosa. Algo que se pueda contar, por supuesto. ¿Sí? A ver, María Elena.
ahí. Claro, con ese versículo, está bueno. O sea que el ejemplo que di era para ti, era tuyo. ¿Alguien más que quiera compartirnos algún versículo específico que haya leído y que haya sentido que con eso, con esa palabra que Dios le dio? Esto del versículo, yo lo digo, pero obviamente que uno tiene que tener cuidado con el contexto, ¿no? Porque a veces leemos una frase no más y es importante el contexto en el que está escrito para que no malinterpretemos cosas. No sé, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya la frase típica, ¿no? Todo el cristiano que se precie de tanto debe saberlo de memoria. Entonces pareciera que cuando yo digo eso, yo puedo hacer lo que a mí se me antoja, ¿cierto? Porque el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces hago lo que quiero y yo, con tal de que yo lo declare y lo diga, va a suceder porque así tiene que ser. Eso como que da a entender ese fragmento. Si yo leo lo anterior, que Pablo viene diciendo de que él está en prisiones, de que él lo han apedreado y todo, y él dice, mira, todo esto lo he pasado, pero todo esto lo puedo soportar porque es Cristo que me fortalece, ahí cambia tu forma de pensarlo. No digo que esté mal que uno diga el versículo, digo que uno tiene que tener el contexto en el que está escrito para agarrarse de esa palabra y saber que lo que está agarrando es verdadero y no una falsa interpretación, o a veces que a nosotros lo queremos acomodar porque nos resulta más digerible, ¿no? ¿Alguien más quiere contar? ¿Alguien más? Entonces, ¿ahora puedo poner como ejemplo esto? Sí, por supuesto, puedes poner el ejemplo que tú quieras. Cada uno puede poner ahí lo que quiera. Si es que alguno no se acuerda ahora, déjenlo para completar eso en casa, no hay problema. Porque en el versículo 5, en el punto 5, el que viene después, dice que le revela este versículo en cuanto a Dios, sus propósitos y sus caminos. O sea que ahí hay que ponerlo más detallado. Cuando uno dice, tal palabra, el Señor me habló, bueno, anotas ahí qué palabra fue, qué versículo, pero en este 5 tienes que poner qué cosa fue lo que Dios te dijo y qué cosa viste que tenías que cambiar en el fondo. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para eso? O para ti en ese momento. Dice debajo de este 5, de este punto número 5 de la pregunta, tiene un apartado A que dice, medite en este versículo y ore. Pídale a Dios que continúe hablándole sobre la verdad de este pasaje. Tenga en mente que Él está más interesado en lo que usted puede llegar a hacer que en lo que usted puede llegar a hacer. Lo traduzco por si acaso no se entiende. A Dios no le interesa tanto lo que nosotros hagamos, porque como hemos dicho, Él como es Dios, puede Él hacer lo que quiera. Y dijo, bueno, si ustedes se callan, las piedras van a hablar, o sea que no hay ningún impedimento para Dios de Él hacer lo que Él quiera. Ahora, a Él lo que le interesa es lo que nosotros lleguemos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros de nuestra vida? ¿Hasta dónde vamos a llegar a parar? ¿No? Nosotros como en esta búsqueda de conocer a Dios. No lo que hagamos, sino lo que seamos. En la B dicen, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en o a través de su vida? Bueno, ahí también lo anotamos, ¿no? Lo que nosotros pensamos que Dios quiere que lleguemos a hacer. O a hacer. Hacer con H o hacer con S. Y en la C dice, ¿qué ajustes tendría que hacer para poner su vida de acuerdo a esta verdad que Dios nos ha revelado? Y ahí da varios puntos, ¿no? En lo personal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En nuestra vida familiar, si es que hay que hacer algo en la vida familiar, en nuestra iglesia, en nuestro empleo, ¿no? En nuestro trabajo. Eso no necesariamente que todos estos puntos hay que completarlos, porque a veces hay cosas que hacer en lo personal y no afectan nada a mi vida familiar, por supuesto. Pero hay otras cosas que sí. No sé, si Dios te manda, por ejemplo,
a que tienes que ir a vivir a otro lugar porque tienes que ir a predicar, ¿no? Abrir una obra, como pone muchos ejemplos de eso el autor de este libro. Bueno, ahí obviamente que hay que hacer ajustes en la vida familiar. Tenemos que irnos todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con los chicos que van a la escuela, con nuestros trabajos, ¿no? Si tenemos que hacer algo y requiere cambios en la iglesia, en nuestra labor en la iglesia. Yo tengo que hacer esto, entonces tengo que tal vez dejar de hacer esto, hablar con mis líderes para acomodar esto, otro. A eso se refiere. En la D, en el apartado D, dice, escriba una oración que pueda elevar a Dios con respecto a esta verdad y su aplicación en su vida. Si nosotros hemos leído un pasaje bíblico que sentimos que Dios nos está hablando y nos está revelando algo, podemos escribir. Las oraciones no tienen por qué ser siempre espontáneas, ¿eh? Si salen del corazón, uno las puede escribir y las puede leer después. El Señor también nos escucha. Entonces, escribir una oración con respecto a esta verdad y la aplicación de esa verdad en nuestra vida. ¿Una oración para qué? Pidiendo qué cosa. Que el Señor nos ayude a ordenar nuestra vida, a hacer los ajustes necesarios, que el Señor nos ayude a obedecer, que el Señor nos ayude a entender todo lo que Él nos quiere decir, y después que Él haga su obra con nosotros y a través de nosotros, ¿no? Esos pueden ser elementos de nuestra oración. La E dice, desde que llegó a comprender esta verdad, supongamos que estamos en eso, ¿ha hecho Dios algo en su vida que lo llevó a aplicarla o a compartirla con otra persona? Y ahí tenemos que poner si es que hemos hecho algo para compartirla con otra persona, sí o no, ¿qué fue lo que hizo Dios? Seguimos, comprender la verdad espiritual no lo conduce a un encuentro con Dios, sino que eso es un encuentro con Dios. Vieron que en Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea que al final, conocer la verdad, la revelación de Dios, tener un encuentro con Jesús, es todo lo mismo. Y es eso lo único que nos puede hacer libres. Jesús es suficiente. Les cuento esto último y ya con esto nos vamos. Y es cierto que a veces en la psicología y todo se busca mucho esto de ¿qué te pasó cuando eras chiquito? Vamos a charlar y cuéntame tu papá, cómo te trataba. Hay cosas que está bien, o sea, que está bien buscar eso porque se pueden conocer los motivos de algunas cosas. No está mal. Pero yo creo que nosotros los cristianos, por más que sea psicólogo, psiquiatra, lo que quieras, tenemos que tener el concepto de que Jesús es suficiente. Y esto lo digo también que mucha gente, por ejemplo, cuando da consejería bíblica, hace estas técnicas psicológicas que está bien, o sea, digo, a veces funcionan. Pero nosotros no podemos venir al Señor y todo el tiempo estar que mi abuelo parece que hizo un pacto con el diablo, pero el abuelo ya murió hace 50 años, no sabemos qué cosa hizo, y entonces al final todo el tiempo estoy pidiéndole perdón a Dios porque no sé si curaba el empacho, no sé qué cosa hacía, no lo sé, y pierdo mi tiempo y me siento culpable y estoy todo el tiempo pensando en eso, cuando acepté a Jesús como mi Señor. Si Jesucristo es la verdad, ya me hizo libre, no necesito nada más. Yo me acuerdo, un amigo me contó hace un tiempo que estaba trabajando en el campo y se cortó el dedo, no sé qué pasó ahí. Y él no tenía idea y dice que de repente empezó a ver una marquita que empezó a correr así por su brazo y bueno, no le dio importancia, siguió porque no le dolió mucho, sangró un poco ahí, qué sé yo. Y al rato se miró y ya esta marquita que era como una línea roja venía subiendo. O sea, y ya cuando se dio cuenta y llegó a su casa iba por acá y alguien lo vio y le dijo, tienes que ir a ponerte rápido la antitetánica porque si eso te llega al corazón te mata. Yo no sé si eso es verdad o no, lo aclaro. No soy médico, así que no sé si es cierto o no.
Pero dice el tipo que con el susto que se pegó, porque le dijeron si eso te llega al corazón, ya no hay vuelta que darle. Le preguntaron si se había puesto esa vacuna, él dijo que no. Así que fueron rápido al hospital, no sé, la salieron a comprar, no sé cómo fue el asunto, la cosa es que la pusieron justo y dice que después de los días eso desapareció. Yo pensaba en esto cuando hablaba de que Jesús es suficiente. O sea, nuestra enfermedad es el pecado y es la muerte, que está ahí nomás corriendo y viene avanzando. Y cuando llegamos a Jesús es esa vacuna que nos libera para siempre, para toda la eternidad. Y es suficiente eso. Después, si quiere, empezamos a analizar si te cortaste porque estabas distraído o porque fue un accidente, estaba oxidado, eso. No sé, después lo vemos. Pero lo urgente es Jesús en la vida del ser humano. ¿Sí? Tengámoslo presente eso nada más. Bueno, dice, leo esto rapidito y nos vamos. Una sugerencia, como para, en la hoja 108, ya estamos casi en el final. ¿Cómo podemos responder a la verdad? Dice, como sugerencia, escriba un versículo, un pasaje en un cuaderno, medite sobre ese pasaje, estúdielo para empaparse de lo que significa, de lo que Dios quiere decir. Identifique los ajustes que tiene que hacer en su vida personal, en su vida familiar, en la iglesia, lo que sea necesario. Escriba una oración en respuesta a Dios. Haga en su vida los ajustes necesarios. Y el punto número 7 dice, observe cómo Dios puede usar la verdad en su vida durante ese día. Yo como que lo resumí un poquito más y puse concentrarse en un pasaje o tema que hable la palabra de Dios, meditar en eso, buscar el contexto, qué es lo que quiere decir, después pensar en cómo me identifico yo con eso que estoy leyendo y después pedir ayuda para que Dios me permita ajustar, Él lo va a permitir, ¿no? Pero digo que Él me ayude para que pueda yo ajustar mi vida a eso que Él me está revelando. Bueno, después ya en el punto 6, dice si usted estuviera en una situación, ¿qué haría a continuación? En esta situación, que es lo que él está contando anteriormente, que después ustedes lo pueden leer. Y bueno, ahí dice qué haría en esa situación y qué haría después que el Espíritu Santo le hace comprender esa verdad. Esa actividad lo dejamos ya para hacerla después en casa. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. No se vayan, antes que se vayan voy a... Métame tu lapicito. Voy a tomar la asistencia.